tal amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonita esta mini carpetita, o puede ser como una apoyafuente, apoyataza, o para hacer mandalitas. Miren qué belleza estos corazones. Les recuerdo que ya hicimos una carpeta con corazoncitos, una mini carpetita, así que los invito a que entren a buscarla porque está hermosa y podríamos completar una especie de juego con la otra, que también tiene corazones, solo que esta es más pequeña. Incluso si los ponemos en línea de un solo tono, podemos hacer un camino de mesa bordeando todo alrededor con arcos de cadena o algún otro punto. Bueno, estos círculos vienen fantásticos, son círculos de corazones divinos, miren. Este está tejido con hilo de algodón, el común, el rústico, doble. Entonces tiene este tamaño. Si ustedes quisieran tejerlo simple o con un hilo de algodón común como este, que es un grosor intermedio, entonces yo tengo acá una agujita que es una 1,75 de acero, puede ser 1,50. Con esta finita andaría bárbara como con el macramé. Esto es macramé, esta aguja finita, y la carpetita o este círculo de corazones quedaría más pequeña. Esta está tejida con cashmere de verano. Yo quiero mostrarles diferentes hilados porque lo pueden hacer con el hilado que quieran. Incluso con lana, lo quieren hacer con lana, lo pueden hacer. Este es cashmere de verano también, pero lo tejí doble. Entonces, y lo tejí con una aguja número 2 de acero. ¿Ven? Entonces, ustedes pueden elegir todo tipo de hilados para hacer sus trabajitos, pero les muestro, este es un hilo de algodón muy finito, doble también. Y ahora lo voy a tejer con este hilo que es un grosor intermedio, pero voy a tejerlo con la aguja número 2. Solo les indicaba una aguja más pequeña si quisieran hacerlo de hebras bien finitas. Así que ustedes van a ir adaptando, obviamente, como lo decimos siempre y lo mencionamos siempre, el grosor del hilado al gancho que tengan para usar. Bueno, la idea es hacer estas bellezas, así que vamos a empezar. Es muy simple, ahí lo vamos a rotar. Y vamos a empezar con este hilado un poquito más grueso como para que vean. También podrían utilizar una aguja más gruesa, un 2,5, un 3. Para este hilado andaría bien también. Entonces vamos a hacer un anillito mágico. Se hace muy rápido esta carpetita. Y voy a levantar 3 cadenitas como para tener la altura de una vareta. Bueno, una vez que tenemos la primera vareta, vamos a separar con 2 cadenitas y volvemos a tejer una vareta dentro de este círculo. Y así vamos a ir haciendo esta especie de como de gajito. En total vamos a tejer 6 varetas y siempre las vamos a separar con 2 cadenitas como puente. ¿Ven? Así. Súper fácil, me quedo tejiendo. Últimas 2 cadenitas y ahora vamos a cerrar este anillito o nudo bien ajustado y también cerramos esta hilera. Ahí busco mis 3 cadenitas que son de inicio y ya tenemos el centro. Ahora, sobre esta primer vareta voy a otra vez levantar 3 cadenitas. Ahí. Y en la misma vareta tejo 2 varetas más. Este va a ser mi primer grupo. Ahí tejo una y la segunda. Van a entrar como ajustaditos, pero está bien. ¿Ven? Este es el grupito que tenemos que lograr en cada una de estas varetas. Vamos a separar con un arco de 3 cadenas y en la próxima vareta de esta hilera anterior repito el mismo movimiento. O sea que tejo un grupo de 3 varetas en el mismo punto. Es muy simple y van a ver qué rápido pueden hacer estos círculos hermosos de corazones que pueden hacer móviles, pueden hacer mandalitas, pueden hacer enmarcarlos en cuadros. Estas pequeñas carpetitas, si las enmarcan en un cuadrito, en un marco pequeño, la verdad que quedan súper delicadas y sería un regalo fantástico. Bueno, ¿ven que es simple? Así. Recuerden de separar con 3 cadenas, me quedo tejiendo. Últimas 3 cadenitas, cerramos la hilera. Aquí en la primer vareta. No tiene que quedar este bello circulito. Bueno,
Sobre esta primer vareta y la última vamos a tejer aumentos. Ahí está. Entonces, tejo mi primer vareta y en el mismo espacio el aumento, o sea que son 2 varetas en el mismo punto. En la del medio solamente voy a tejer una. Si sos principiante, bueno, este corazón está hecho para vos. Y las que están cancheras, que ya sabemos que esto lo tejemos en un rato, ideal para hacer cantidad, ¿ven? Así les tiene que quedar, aumento, aumento y una en el medio. Separamos nuevamente con 3 cadenitas, porque el aumento lo estamos dando aquí, entonces el arco se mantiene del mismo tamaño. Las que están cancheras ya saben, hacen cantidad y hacen para todo, para mandalito, para cuadro, para un mantel, para lo que se les ocurra, porque quedan divinos estos corazones. Bueno, eso es todo. Miren lo que tenemos que repetir. Este grupito, así me quedo tejiendo. Últimas 3 cadenas y vamos a cerrar esto que tiene pinta más de molinito que de corazones, pero ya vamos llegando a eso. ¿Ven? Ahí está. Una vez más, volvemos a repetir el mismo movimiento. Hacemos los aumentos en los extremos y en el centro simplemente vamos haciendo las varetas que nos quedan. Vareta sobre vareta. Ahí está. Con este hilado pueden, ya les mencioné, tejerlo con una aguja más gruesa para el que les gusta. No hay ningún problema porque se lo banca. Yo esta es media chiquita, pero lo puedo tejer igual. Lo puedo tejer bien. ¿Ven? Esto es todo. Simple. Básico. 1, 2, 3. Vuelvo a repetir. ¿Ven? Muy, muy simple. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno amigos, miren, así les tiene que quedar, es un molinete, tranquilamente. Pero bueno, lo vamos a convertir en corazoncitos tan bonitos y tan clásicos que son. Vamos a levantar nuevamente 3 cadenitas y ahora voy a tejer 3 varetas y las cierro juntitas. Miren, tengo acá la primera, voy al lado, sujeto la segunda y la mantengo en la aguja y voy por la tercera. La mantengo en la aguja, ahí. Una vez que tenemos las 3, ahora sí vamos a cerrar, ajusto con una cadenita y voy a bajar con un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a esta vareta que queda en el medio y tejo un punto bajo. Ahí está. Este es el primer movimiento. Ahora vuelvo de nuevo a subir 1, 2, 3 y junto estas 3 en un solo punto, o sea que tejo la primera, la mantengo, la segunda mantengo, tercera mantengo. Ahora sí cierro todo junto, ajusto y vuelvo a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3 y en el medio del arquito tejo un punto bajo. Bueno, acá terminé mi primer corazoncito. Vamos a modelar un poquito, pobre que queda abollado. Miren qué belleza. Pero no termina la cosa acá, todavía falta una vuelta más. Pero esto es lo que vamos a repetir en cada uno de estos gajitos. Entonces vuelvo a subir 3 cadenitas y comienzo nuevamente aquí a recolectar varetas junto 3. Ahí. Cierro, ajusto con una cadenita y bajo con un puente de 3 cadenas. Voy al medio, nada. No me van a decir que esto no es fácil porque es recontra fácil. Muy, muy rápido y pueden elegir el hilado que más les guste. Porque este corazón lo pueden emplear en muchísimos proyectos. Miren qué bonito. Lo voy a apoyar para que ustedes puedan ver cómo va quedando y me quedo a tejer a dar toda la vuelta. Acá di toda la vuelta, miren qué mono, este corazoncito aquí. Estoy con el último arco y lo voy a cerrar aquí con un punto deslizado. ¿Y qué nos quedaría? Una última vuelta, que es una serie de arcos. Esta serie de arcos es opcional. Ustedes lo quieren dejar ahí,
va fantástico. Si quieren hacer esta serie de arcos, para luego si quisieran unir un círculo con otro, esta serie de arcos les va a venir bien. Incluso pueden hacer más vueltas, más hileras y quedaría más grande y también los pueden ir uniendo. Esa es una de las formas, ¿no? Pero bueno, yo voy tirando data ahí, qué es lo que pueden hacer. Acá voy a hacer un punto bajo y estos arcos son todos de 3 cadenas. Ahí voy a sujetar acá, en este arquito, 3 cadenas, en este arquito, ¿ven? 3 cadenas y salto a este arco. Y así me voy a ir moviendo hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Cuando llego acá a este arco, unimos ahí y listo. Se termina la carpetita. Me quedo tejiendo. Terminé de dar toda la vuelta. Miren qué belleza. Ya escondí mis hebritas. Y ahora es jugar. ¿Dónde vamos a aplicarlo? Obviamente recuerden, aunque sea un trabajo pequeño, lo humedecen, lo bloquean, si ustedes lo llaman bloquear. Yo lo pongo a estirar en mi plaquita de tergopol, bien húmedo, cosa de que tome bien la forma. Y luego a disfrutar de nuestros tejidos, ya saben, con el material que quieran, estos corazones hermosos que están en una bella, bella carpetita. Espero que les haya gustado, es un trabajo simple, rápido de hacer. A seguir tejiendo y nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias, un besito. Chao.